tardes, estimados participantes, pertenecientes al curso de Derecho Civil 3 en su segunda parte de obligaciones, correspondiente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. En esta tarde vamos a eh, explicar lo relacionado con la unidad número 3, denominada la extinción de las obligaciones. Y prácticamente con esta unidad, pues se da por terminado el curso de derechos y obligaciones en su segunda parte y el 100% de la materia de obligaciones. La extinción de las obligaciones, pues sencillamente corresponde a la manera como ella termina. Es decir, desde el momento en el cual hay el cumplimiento de la misma. Eso corresponde precisamente la extinción, aquellas formas que lo establece precisamente la propia ley. Y como lo ven ustedes en su lámina, a partir del artículo 1282 y siguientes del libro tercero, que es donde corresponde todo el tema de las obligaciones, pues este se indica cuáles son esos medios por el cual se extinguen las obligaciones. Y la norma expresamente nos especifica que las obligaciones se extinguen por los medios que se refiere este capítulo o por los demás que establezca la ley. Entonces, hay unas formas, unas instituciones, desde el punto de vista del derecho de las obligaciones, que dan por cumplida la realización de la misma. Siguiendo con la extinción de las obligaciones, pues la doctrina ha establecido dos formas por el cual las mismas se extinguen. Una a través de medios voluntarios y la otra a través de medios involuntarios. En cuanto a la primera, depende de la voluntad de las partes y a su vez se clasifican en medios involuntarios directos en la cual se realiza el cumplimiento de la obligación y cuyo tipo por excelencia es el pago. Y medios voluntarios indirectos resultantes de acuerdo entre las partes para resolver la obligación, como en el caso de la dación de pago, la remisión de mutuo disenso, el convenio, la novación o la delegación. Eso es de acuerdo a cómo las partes acordaron la forma de terminar o extinguir la obligación. Y en cuanto a los medios involuntarios, es decir, independientemente de la voluntad de las partes, son hechos que natural y legalmente hace imposible que se cumpla la obligación. Y dentro de ellos tenemos compensación, confusión, la causa extraña no imputable. Bueno, esto se toca mucho en los efectos de las obligaciones y en el cumplimiento de las obligaciones, la prescripción extintiva, la muerte de los contratantes en aquellos contratos que terminen por tal circunstancia. Porque en esta parte de la muerte, en las obligaciones, pues ellas se transmiten a los herederos siempre y cuando no quedó en algún acuerdo en la cual la muerte del contratante extinguía la obligación. Si eso no queda establecido, ellas perfectamente se transmiten a los herederos. Bueno, una vez conocido estos medios voluntarios e involuntarios, ahora sí vamos con la descripción de cada uno de ellos. Y dentro de los medios voluntarios, el típico por excelencia es el pago. Las normas del Código Civil tienen una amplia normativa por el cual el pago es una de las formas que directamente genera cumplimiento de la obligación, extinción de la misma y sobre todo seguridad jurídica de solvencia por parte del deudor. Así que para tener solvencia hay que pagar. Esa es la herramienta indispensable para que
la obligación se cumpla y la persona tenga características de solvente. Como tenemos en la lámina, pues es el medio o modo voluntario por excelencia del cumplimiento de la obligación. Desde el punto de vista general, es el medio ordinario o normal de extinción de la obligación. Y desde el punto de vista técnico-jurídico, el cumplimiento de la obligación, independientemente de que consista o no en transferencia o entrega de suma de dinero. Acá, este, debemos ser un poco, vamos a decir, este, hermenéuticos desde el punto de vista de la intención del legislador dentro de las normas del pago, porque generalmente se entiende que pagar es en dinero. Sin embargo, el pago también puede consistir en bienes en especie, de repente con la finalidad que sirva para poder, como se dice, cumplir con la obligación. Pero esos bienes en especie pues tienen que también tener una seguridad jurídica, bien que legalmente pertenezca al deudor, bien que legalmente sirva y sobre todo no tenga inconveniente desde el punto de vista de su situación jurídica, porque ahí es donde muchas veces se presentan situaciones en que no se pueden realizar ventas de determinados bienes, se dan como pago y a la larga pues no se estaría cumpliendo con la obligación. Entre los elementos del pago, pues tenemos primero obligación válida, es decir, una de las obligaciones establecidas en el marco legal. La intención de extinguir la obligación llamada también intención de pagar. Los sujetos del pago, solven, quien efectúa el pago, y accipen, quien recibe el pago. Generalmente el solven, pues sería el deudor y el accipen, el acreedor. El objeto del pago, la conducta o actividad que el deudor hace de efectuar el pago en beneficio del acreedor. Los sujetos del pago son las partes que intervienen en el pago. Solven quien lo efectúa, accipen quien lo recibe. El estudio de los sujetos del pago se estudia en diversos puntos de vista de acuerdo al solven y al accipen. El 1283, con respecto al último, la ley establece que la excepción a obligaciones de hacer en la cual el pago debe hacerlo el deudor. El 1284, en la obligación de hacer no se puede cumplir por un tercero contra la voluntad del acreedor, cuando éste tiene interés en que se cumpla por el mismo deudor. El 1286, el pago debe hacerse al acreedor o a una persona autorizada por el acreedor mismo, por la autoridad judicial o por la ley para recibirlo. El 1287, el pago hecho de buena fe a quien estuviese en posesión del crédito es válido, aunque el poseedor haya sufrido después evicción. Acá, aunque la norma del Código Civil indica una serie de requisitos para que el solven, primero, el deudor realice el pago a la persona del accipen, quien es el acreedor, puede existir ciertas excepciones, pero esas excepciones tienen que estar determinadas en la ley. Por eso es muy importante cuando se realice el pago, si se va a autorizar a alguien para que lo haga, ese autorizado tenga una representación de carácter legal, es decir, esté debidamente autorizado por el deudor para que en su nombre realice el pago. Porque lo importante de realizar el pago es obtener la solvencia. Y para obtener la solvencia, quien le acredita esa situación, pues es naturalmente el acreedor que puede indicarle si esa persona me pagó y por lo tanto su estatus o su característica es de solvente. Objeto del pago, cumplimiento de la prestación debida por el deudor y variará si se trata de un pago en obligación de dar, de hacer o de no hacer. El pago como objeto se describe de la siguiente manera. En la obligación de dar, transmisión del derecho de propiedad u otro derecho de dar. En la obligación de hacer,
la prestación del deudor es que debe cumplirse la conducta de haberse prometido al acreedor. Y si existe un remanente a cargo del deudor, está obligado de no hacer la prestación del deudor. La pagará absteniéndose de efectuar la actividad o la conducta que le esté prohibida. Entonces, acá con respecto al objeto, pues todo va a ser de acuerdo a el tipo de obligación y del negocio que se dio. Dar, entregar la obligación. Hacer, realizar la conducta indicada, como lo es el pago con dinero. Y si hay una abstenencia de hacerlo, que sería una obligación de no hacer, pues el deudor no realiza esa conducta de hacer el pago. Los principios que rigen del pago, generalmente la ley marca dos principios, la identidad y la integridad del pago. Ellos se contemplan en los artículos 1290 y 91. No se puede obligarse al acreedor a recibir una cosa distinta de la que se debe, aunque el valor de la cosa ofrecida sea igual a un en superior al de aquella. La integridad del pago, el deudor no puede constreñir al acreedor a recibir parte del pago de una deuda, aunque ésta fuera divisible. Acá, en cuanto a estos dos principios, el pago tiene que hacerse y por eso estas normas van muy concatenadas con las normas del cumplimiento de la obligación, tanto la del 1264 como el 1261. Si el pago, la obligación fue en dinero, el pago tiene que ser en dinero. Y si lo que se realizó fue un préstamo, lo que se tiene que pagar es ese préstamo. Ahí tenemos la identidad del pago. La integridad es que por lo general la deuda debe pagarse en un solo momento. Aunque esta fuera divisible, eso tendría que ser acordado en las partes, pero en un principio el pago se debe hacer en un momento y a una fecha determinada en la cual el acreedor pues establece cuándo se debe hacer esa fecha. Y así es la manera más confiable y segura de que se cumple con la obligación. Efectos del pago, pues pago total, pago parcial. El efectuado válidamente por el deudor a su acreedor extingue la obligación contraída y todo lo que constituye sus asesores. Realizado el pago por el deudor, tiene siempre derecho a obtener el finiquito, o sea, constancia en la cual el acreedor declare que ha recibido el pago y ha quedado extinguida la obligación. Bueno, eso muy claramente, pues ya anteriormente lo expliqué y esto es lo que conlleva naturalmente a la solvencia. Pago parcial. El pago parcial aceptado por el acreedor extingue la deuda solo en la parte correspondiente, de modo que se produce una liberación parcial del deudor. Los obligados, los fiadores, aunque las garantías reales, prenda hipoteca, no disminuyen por ser indivisibles. Bueno, acá los efectos del pago, pues sencillamente, primero, que si es total, no solo extingue la obligación, sino sus accesorios ahí presentados. Por lo menos en el caso del préstamo de dinero, pues además de extinguir el contrato de préstamo, extingue sus accesorios, en ese caso, la garantía hipotecaria que para ese momento se pudo haber constituido en el préstamo de dinero. En el pago parcial, bueno, hasta tanto no se pague totalmente, pues sus accesorios no se extinguen. Puede extinguir una parte de la deuda, pero si no se extingue, no se paga completamente, pues no se puede producir la llamada liberación de hipoteca o extinguir la fianza en caso de que ella se hubiera producido. Bueno, tenemos figuras otras como la imputación del pago, el pago por subrogación, la dación del pago, en la cual son figuras que ocurren muchas veces con respecto a existencias o no de varias obligaciones. Por lo menos en el caso de la imputación del pago, como lo establece la norma del 1303, quien tuviera contra sí varias deudas de la misma especie tendrá derecho de declarar cuándo pague, cuál de ellas quiere pagar. Es decir, de repente se acumulen todas esas deudas a los fines de las cuales la deuda que represente mayor importancia, pues sea esa deuda que se pague y al pagar esa deuda, pues prácticamente casi liberaría
a todas las demás. Pero para ello, lo más sería la acumulación de todas esas deudas. Por eso, este, la normativa del 1302 al 304 nos da unas características de tipo de imputación, la ejercida por el deudor, la ejercida por el acreedor, la ejercida en forma proporcional. En cuanto a la del 1302, cuando tuviera contra sí varias deudas de la misma especie, tendrá derecho a declarar cuando pague cuál de ellas quiere pagar. El obligado de una deuda que produce frutos o intereses no podrá, sin el consentimiento del acreedor, imputar sobre el capital lo que pague, con preferencia a los frutos e intereses. El pago hecho a cuenta del capital e intereses, si no fuera íntegro, se imputará primero a los intereses. Es decir, aquí pues generalmente el pago se tendría que hacer completo, tanto capital o intereses, así haya vaya cantidad, por eso se produciría una acumulación y de esa manera pues se determinaría con cuál de los intereses es que se debería pagar. Si quien tuviera contra sí varias deudas en favor de una misma persona aceptar un recibo en la cual el acreedor imputare especialmente la cantidad recibida en una de ellas, no podrá hacer la imputación sobre una deuda diferente cuando no haya habido dolo o sorpresa de parte del acreedor. En este caso, pues la situación es que generalmente el acreedor va a determinar cuál sería la deuda más importante, la que más tenga tanto capital o intereses para que de esa manera quede liberado de las otras, pero en esa sea la que otorgue el finiquito para poder quedar liberado de las otras. En cuanto a los efectos de la imputación del pago, son lo mismo que lo del pago. Una vez efectuada válidamente, extingue la deuda y las obligaciones accesorias que las caracterizan. Dación en pago. La dación en pago en sentido amplio es una institución virtual de la cual el deudor da al acreedor una cosa distinta de la debida, extinguiendo la obligación de ambas. La dación en pago se ha tratado de confundir con la novación, con el cambio de objeto, con la compraventa, con la permuta. Generalmente, en las daciones de pago, pues, y más que todo con estas situaciones de crisis que se genera, pues esos son uno de los mecanismos como para poder compensar en algunos momentos la falta de efectivo, de liquidez en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. Muchas veces, pues, se recibe este, eh, cosas a los fines de poder cumplir con la obligación. En algunos casos, algunos se dicen que cuando se dan las prendas, la que constituye la garantía prendaria, pues casi que a la final terminan dando una dación de pago para poder cumplir con los intereses, con el deber. Bueno, siempre este, la obligación pues debe contraerse es que se pague el dinero. Ya la dación de pago o que haya una sola deuda, porque varias deudas pues tendría que indicarse cuál sería la importante para que se produjera una imputación. Pero en el caso de la dación de pago, pues en esto tendría, si se va a dar el bien, bien que tenga una seguridad jurídica, tanto en su utilidad, tanto en su procedencia, tanto en su legalidad, porque muchas veces cuando no se toman en cuenta todas esas previsiones, pues ahí es donde se puede generar hasta la cosa debida y se generaría más bien es una obligación. Elementos y efectos de la dación de pago, la prestación dada con la intención de pagar. La prestación dada debe ser diferente a la prestación debida, el consentimiento y la capacidad de ambas partes. Efecto, extingue la obligación. La dación de pago causa una transmisión de la propiedad de la cosa dada en pago, constituye una datio. Es decir, por eso, como se va a producir una transmisión de la propiedad, porque además, bueno, de la prestación que
este, generalmente pues es diferente a lo que se originó en un principio. Mayormente, si entrega un bien, va a transmitir propiedad y eso tiene que tener las características precisamente del derecho a la propiedad que se estudia naturalmente en civil bienes. Entonces, eso pues tiene que ser algo que sea verdaderamente eh, legal para que en realidad el ánimo de pagar, es decir, de cumplir con la obligación, el ánimo solvendi, pues quede materializado. Tenemos otra figura del pago, que es el pago con subrogación. Y precisamente como lo dice la palabra, subrogación es una nueva actitud que va a asumir el acreedor, es decir, que va a asumir un tercero cuando paga al acreedor en nombre del deudor. Acá intervienen tres personas en el pago por subrogación. Y esto es muy similar a lo que es la figura de la fianza, que es la garantía de orden personal cuando se lleva a cabo el préstamo. Entonces, el tercero, pues va a asumir la nueva posición del acreedor contra el deudor original. En vez de pagar el deudor, paga el tercero. Y por lo tanto, ese tercero, pues se subroga los derechos del acreedor para cobrarle al deudor la obligación cumplida para esa persona. Ahí tenemos en la lámina lo relacionado con la figura del pago en subrogación. Consiste en pagar una obligación hecha por un tercero que adquiere los derechos y la posición del primitivo acreedor respecto al deudor. Es decir, A, B, C. A era primitivo al acreedor, B el deudor, C el tercero. C cancela A se extingue la obligación con respecto a A, pero queda la obligación con respecto a B. Entonces, al quedar con respecto a B, surge un nuevo acreedor que sustituye al original, que es A, y ahora va a quedar C, se convierte de nuevo en A, y A, pues, actúa como acreedor y le cobra ese dinero que pagó a B. El pago por subrogación supone el pago hecho por un tercero que no siendo deudor tenga el derecho a reclamar el deudor la suma desembolsada de dicho pago. Tenemos las normas 1299 y 1300 con respecto a la subrogación, tanto desde el punto de vista convencional y desde el punto de vista legal. Ahí tenemos las condiciones para que sea convencional y las condiciones para que se dé la subrogación legal. Sobre todo en el caso de la convencional, este, más que todo, sucede en el caso de las hipotecas, sucede en el caso también de la fianza. Generalmente, en esa cantidad que se subroga, eh, es una cantidad que se tiene que dar la obligación en las mismas condiciones como se estableció la condición original. En el caso de la subrogación del gano, sobre todo, aquí cuando se paga, siendo el acreedor que lo paga el acreedor que tiene un derecho a una hipoteca, el adquirente de un inmueble emplea el precio de adquisición en pagar a los acreedores en cuyo favor está hipotecado el fondo, en provecho de quien estando obligado con otros o por otros al pago de la deuda tenga interés en pagarla y en provecho del heredero beneficiario del inventario que ha pagado por sus propios fondos las deudas de la herencia. Bueno, estas son situaciones en las cuales al ocurrir ese pago de subrogación, pues viene precisamente el ejercicio de los derechos hacia eh, el deudor que debía hacer esos pagos, pero
son momentos en los cuales pues la misma ley establece cuándo se deben hacer esos pagos por subrogación. La subrogación, los efectos, adquiere todos los derechos y acciones de aquel cuyo lugar toma y asume los derechos tanto principales como accesorios, no solo contra el obligado, sino contra los coobligados o terceros poseedores. El subrogado, por haber efectuado un pago, conserva su acción propia contra el deudor por la causa de pago, por lo que tiene doble acción como la derivada de la subrogación misma y la derivada de la causa del pago, lo que significa que tendrá diversos medios de acciones para obtener reembolso de lo pagado. Bueno, ahí naturalmente un cobro de bolívares, una, cumplimiento de la obligación, si es una obligación de dar, una obligación de hacer, es decir, el nuevo acreedor pues ejercerá las acciones legales pertinentes y los efectos de las obligaciones para que el deudor cumpla con ese pago realizado. El subrogado puede recobrar su crédito hasta el monto desembolsado por el efectuado. Naturalmente, este va incluido capital, intereses, hasta intereses de mora, si la causa pues lo permite. Y la figura de la oferta de pago. Esta es la figura en la cual pues aquí el deudor prácticamente se libera de la obligación depositando ante la autoridad judicial la negligencia del acreedor en el cobro del préstamo. La ley de la doctrina establece que cuando el acreedor se niega a recibir el pago, el deudor puede obtener su liberación mediante el procedimiento de la oferta de pago y su siguiente depósito de la cosa debida. Ello es lógico si se considera que el pago no es solo una obligación del deudor, sino constituye un derecho mismo, pues tiene legítimo interés de quedar liberado, por supuesto. Y ahí es donde está ese ánimo solvendi que debe tener el deudor para buscar, por un lado, cumplir con la obligación y por otro lado, tener puertas abiertas en la situación de solvencia en otros créditos futuros que pudiera buscar. La norma del 1306 del Código Civil: cuando el acreedor rehúsa recibir el pago, puede el deudor obtener su liberación por medio de ofrecimiento real y de depósito subsiguiente a la cosa debida. Los intereses dejan de correr desde el día del depósito legalmente efectuado y la cosa depositada queda a riesgo y peligro al deudor. Para llevar a cabo lo que establece la norma en 1306, se lleva a cabo un procedimiento especial establecido en el Código de Procedimiento Civil, en la cual, pues, ahí, ajá, ahí está indicado, artículos 819, 828 del Código de Procedimiento Civil, donde se lleva a cabo ese, esa figura de la oferta de pago. Y esto lo realiza el deudor, interpone la demanda de oferta de pago para que el tribunal notifique al acreedor, eh, acepte el depósito de el pago indicado y de esa manera pues el deudor poder conseguir la liberación, la extinción de la obligación y por lo tanto la solvencia esperada. Bueno, pero no solamente el pago es la única forma de cumplir con las obligaciones o de extinguir con las obligaciones. También tenemos otras figuras que aunque no se maneja mucho las cantidades de dinero, pero también pueden consistir en formas de extinguir la obligación. Por un lado, tenemos la compensación. Es la extinción que se opera en las deudas de dos personas recíprocamente deudoras. La doctrina se define como la extinción de dos obligaciones recíprocas que se pagan hasta con la otra. La concurrencia de sus capacidades respectivas entre personas que son deudoras la una hacia la otra. Es decir, prácticamente en la compensación hay acreedores y deudores a la vez. A, acreedor de B, pero B a su vez también es acreedor de A. Esto se ve mucho en las permutas. En las permutas se ve mucho esto. Es decir, en B, el uno le da un bien, pero el otro
en vez de pagar el precio, pues le da otro bien. Y precisamente, tanto el uno como el otro, pues son deudores y acreedores a la vez. Y precisamente de esa manera puede extinguir la obligación. La novación es extinguir una vieja, pero nace una obligación nueva. Es el modo voluntario de extinción de la obligación mediante la cual una obligación se extingue suplantándose por una obligación nueva. Las características fundamentales deben señalarse las circunstancias de extinguir la obligación anterior. Aquí prácticamente en la innovación podíamos haber como de un refinanciamiento de la deuda. Es decir, de repente se cancelan los intereses, se abona el capital, pero vuelve y nace naturalmente de nuevo una nueva deuda con nuevos intereses y el capital pues va a tener un nuevo capital y así sucesivamente se cancela una, pero nace otra. En los refinanciamientos de deuda pues se da mucho esta figura de la innovación. Remisión de deuda, el acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho de crédito que tiene contra el deudor. Otros autores la definen como la liberación de la deuda otorgada gratuitamente por el acreedor a favor de tercero, que se llama la condonación o perdón. Esto es prácticamente, bueno, eximirlo del pago de deuda. Figura que, bueno, en la parte privada pues se utiliza muy poco. En la parte pública sí se han habido situaciones en donde se han condonado y se han perdonado deudas, pero eso a la larga pues no es muy beneficioso, sobre todo cuando esas actuaciones las realiza el Estado. A nivel privado se ve muy poco esto, a menos que, bueno, haya habido verdaderamente situaciones muy especiales. Pero a nivel público sí han habido situaciones en que las deudas han sido condonadas y desde muchos años atrás. La confusión pues sencillamente es que acreedor y deudor, pues simultáneamente van a tener la misma actuación. Cuando una misma persona reúne las cualidades de acreedor y deudor, la confusión extingue la obligación, pues nadie puede ser deudor de sí mismo. Es decir, que aquí pues serían unos casos excepcionales en los cuales pues yo le presté a este, pero a la vez le debo también al mismo. Entonces, si voy a tener voy a ser acreedor y deudor, pues prácticamente con ese préstamo estoy pagando la deuda que tenía con esa persona. Por eso es que extingue la obligación. Y la prescripción, con esto ya finalizamos la clase, es la manera de extinguir la obligación por el transcurso del tiempo. Por eso es que los acreedores deben ejercer las acciones de cobro, porque si no se lleva a cabo esas acciones de cobro, el tiempo mismo se encarga de que la obligación se extinga. Y ahí muy fácilmente el deudor, alegando la prescripción, dice, ya yo a usted no le debo nada, solamente queda es la buena fe, la caridad, para poder cumplir con esa obligación. Por eso, cuando la norma establece las obligaciones deben cumplirse tal cual como han sido contraídas, es que hay que determinar el tiempo para cumplirlas, porque no puedo esperar que esa obligación se cumpla cuando se quiera. No ve que el tiempo es uno de los enemigos del acreedor. Si pasa determinado tiempo, no se cobran cánones de alquileres, no se cobran honorarios, no se cobra préstamos. Y esa cuestión, por el transcurrir del tiempo, letras de cambio, cheques, pagaré, etcétera, la obligación se extingue y solamente quedaría acciones naturales que desde el punto de vista de la moral se podría recuperar algo, pero el punto de vista de la ley, un juez no puede en una sentencia determinar que se pague esa obligación porque el transcurso del tiempo hizo que la obligación se extinguiera. Ahí tenemos en cuanto
extingue la acción, es decir, se extingue el poder jurídico de hacer cumplir la obligación. Se extingue igualmente la garantía, es decir, los accesorios que acompañaron a ese préstamo. La prescripción produce efecto liberatorio, explicado con carácter retroactivo, invocado a la prescripción del deudor, que queda obligado no desde el momento en que se alega, sino desde el momento en que la prescripción se ha consumado. Los plazos no pueden ser alterados por las partes. El acreedor no puede demostrar la falta de pago por parte del deudor y ello explica por qué tal prueba sería inútil. Bueno, acá tenemos, eh, ay, ya va. Y tenemos, como a mí no mejor la lámina pequeña. Ok, ajá. Medio recurso mediante el cual la persona se libera el cumplimiento de la obligación por el transcurso de un determinado tiempo y el cumplimiento de determinadas condiciones determinadas. Tres acciones de función: inercia al acreedor, transcurso del tiempo, invocación por parte del interesado. Esto generalmente, cuando se interpone una demanda de cumplimiento de contrato o cobro de bolívares, en la cual está inmersa una obligación, el tiempo hay que verlo. Por lo menos la misma ley establece el tiempo para determinar determinadas actuaciones. Si ese tiempo transcurre, pues para eso, en el momento de la contestación de la demanda, pues puede invocar el deudor la prescripción de la misma. En el caso, por lo menos, de los cheques, las letras de cambio, el cheque tiene un tiempo de prescribir el cobro de 1 año, las letras de cambio de 3 años, las obligaciones este, personales hasta de 10 años, honorarios profesionales de 2 años, cánones de arrendamiento de 2 años. Es decir, la misma ley establece cuánto tiempo se determina para que prescriba. Por un lado, para que la prescripción pueda ser objeto de extinción de la obligación, pues tiene que haber actos en la cual el acreedor no realizó. No ejerció acciones de cobro, no llevó a cabo interrupción de prescripción, no llevó a cabo, es decir, el acreedor se olvidó de la deuda prácticamente, prácticamente. Y el deudor, pues debe, en el momento en que se le cobre, invocarlo a través de la contestación de la demanda de que por producto del tiempo esa deuda prácticamente debe ser declarada prescrita. Bueno, y las acciones que procede el crédito ya por lo menos en la parte de civil uno se tocó y naturalmente pues al igual que en las obligaciones, en cuanto a los efectos de las obligaciones, pues en el crédito pues pasa solamente lo mismo. Entonces, ellas pues ya son conocidas, la simulación, donde asiste un acto real y un acto simulado, la pauliana, el fraude del deudor hacia el acreedor en colaboración de un tercero, y la acción obliga cuando el deudor, el acreedor, prácticamente se subroga los derechos del deudor y va y le cobra al deudor de su deudor. Ese es más que todo lo que consiste la acción oblicua. Bien, estimados participantes, pues hasta este punto corresponde la unidad número 3, sobre todo con respecto a la figura del pago, si en realidad es una de las figuras que más se utiliza y sobre todo donde más se exige el cumplimiento del contrato. Es muy importante que para poder ejercer el pago desde el punto de vista judicial, que es a lo final en la cual se llega, pues esto conste en un finiquito, conste en un documento, bien sea un título, un instrumento cambiario o un documento, llámese público o privado, para poder ejercer este tipo de cobro, porque este, con las normas del Código Civil se establecía la figura que hasta 2.000 bolívares, pero con tanta cambio que ha habido en la moneda venezolana, pues ya muchas veces esta norma es muy
improcedente. Lo más seguro es el documento escrito para de esa manera poder ejercer las acciones de cobro y en realidad, así como el cobro se exige el documento escrito, igualmente el pago se debe exigir el finiquito, el documento escrito, para demostrar la solvencia del deudor. Bueno, mis estimados participantes, de mi parte, pues gracias por la atención en estos 3 encuentros sincrónicos y la semana entrante, pues se evaluará la cuarta evaluación, que precisamente es la unidad número 3 relativa a la extinción de las obligaciones. Es más, eh, lo he colocado en forma casi de mapa conceptual para que pueda ser mucho más accesible el aprendizaje y sobre todo la manera de manejar estas figuras. De mi parte, bueno, muy buenas tardes por su atención y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.